Chicos, buenas noches para todos. Bienvenidos los que están ingresando en este momento. Me confirman si me están escuchando bien para hacer ajustes o hacer algún cambio si es necesario. Te escuchamos muy bien. Gracias, Ruth. Genial. Bueno, chicos, ahora sí, entonces vamos a empezar. Vamos a revisar aquí. Listo, muy bien. Bueno, vamos a darle inicio a este tema para hoy. Vamos a hablar un poquito sobre uno de los ítems más complejos que tenemos cuando de preparar café se refiere, ¿no? Vamos a hablar sobre molienda y varias cositas más. Esta clase va a estar disponible próximamente en Patreon, en www.patreon.com/scoffeecollege. Ahí van a encontrar esta clase colgada también. Y también la van a encontrar en el campus virtual para los que compraron el curso completo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre molienda, granulometría e impacto en la taza. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando molemos el café? Cuando pensamos en modular el sabor por medio de la molienda. ¿Qué factores vemos aquí implícitos? Entonces, vamos a arrancar como hemos venido haciendo. Vamos a enmarcar por completo el tema. Una vez finalizamos, abrimos micrófonos y empezamos la discusión. ¿Listo? Entonces, aquí va. Vamos a ponernos primero en contexto. Entonces, ya sabemos que los baristas, o sea, cuando nos dedicamos a preparar café y estamos detrás de una barra, tenemos como objetivo principal el obtener el mejor sabor que podamos del café. Eso es claramente uno de los objetivos principales que debemos tener. Y este objetivo tiende a convertirse en un movimiento casi que mecánico para la mayoría de baristas. ¿Por qué? Porque preparar café es algo que el barista debería hacer casi que de manera automática, porque tiene otras áreas que no puede descuidar y que requieren máxima atención, como el servicio al cliente, como que si estoy cobrando cuentas o que si tengo que hacer alguna otra cosa. Entonces, preparar café se convierte en una acción que inconscientemente realizamos de manera excelente, digámoslo así. Entonces, moler café es algo que va a robarnos bastante de nuestra atención. ¿Para qué molemos el café? Pues vamos a moler el café primero que todo para facilitar la extracción, para facilitar la migración de sólidos solubles del café al agua. Entonces, justamente para eso es que volvemos cada vez más pequeña la partícula del grano. Cuando lo pasamos por un molino, lo dividimos en ciertas partes para aumentar su superficie de contacto y con esto mismo aumentamos varias cosas que vamos a ver a continuación. Entre esas, pues la extracción. Entonces, en Colombia existe algo que se llama Norma Técnica Colombiana o NTC 2441. Esta es una norma técnica que elaboró Cenicafé en compañía de Icontex, si no estoy mal, para poder definir con qué lenguaje, primero que todo, o sea, con qué vocabulario se va a designar la molienda para poder preparar café en algún sistema específico. Y entonces llegamos a estos resultados. Esta norma técnica colombiana es bastante vieja, bastante antigua, de una vez les digo, y esto tiene de hecho un estudio fundamental en el que nos estamos basando para poder hablar sobre esto. Entonces, tenemos un lenguaje bastante, lo voy a decir de una manera específica, pero no certera, y es bastante pobre, porque es que si hablamos de molienda gruesa, media y fina, al fin y al cabo nos vamos a quedar muy cortos si queremos definir cómo vamos a preparar el café de una manera correcta. Pues así estamos muchos. Si hablamos de, hey, quiero preparar una prensa francesa, bueno, pues muela grueso. Pero grueso, ¿qué quiere decir? El grano entero, el grano partido en 2, en 3, en 4, en 5 partes. Es eso. Cuando hablamos de una molienda gruesa, hablamos de una cantidad de partículas que deberíamos obtener de cada grano y de un diámetro medido en unimicrones, que es lo que podemos ver acá. Y así es como arrancamos a estudiar esta norma técnica. Esto es como la forma en la que
empezamos a darle lenguaje a la preparación del café. Al ser bastante antigua, ya hay varios científicos de CENICAFÉ que se han dedicado a la investigación y a la modificación de esta norma para poder aplicarle cambios positivos, o sea, que se pueda utilizar de una manera mucho más abierta y con unos resultados mucho más precisos, que es lo que se busca. Entonces, cuando hablamos de moliendas gruesas, hablamos de un rango entre 701 unimicrones a 900 unimicrones. Media, 501 unimicrones a 700. Fina, de 350 a 500 unimicrones. Entonces, fácilmente podemos ir pensando en lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que un grano de café, ¿sí?, tiene una superficie de contacto. Esto lo podemos extrapolar al ejemplo clásico que me imagino que muchos de ustedes seguro han visto para poder entender esto, y es verlo por medio de un cubo, ¿sí? El cubo tiene 6 caras, ¿sí? 6 caras. Esa sería la superficie de contacto de este cubo. O sea, 6 caras por donde está siendo afectado por oxígeno. Esa sería como la analogía correcta. El café, el grano de café no tiene 6 caras, pero tratemos de pensar que fuera de una manera exacta y que tuviese únicamente 6. La cuestión es que cuando molemos el café es como si dividiéramos este cubo, agarráramos y le hiciéramos una incisión en toda la mitad, justo en la mitad, y obtuviéramos 2 cubos exactamente iguales. Pues, o bueno, tratando de que fueran exactamente iguales. Y eso nos haría tener la misma cantidad de masa distribuida en 2, pero ahora ya no tenemos 6 caras, sino que tenemos el doble. Tenemos 12 caras. 12 caras que están siendo afectadas por oxígeno. Lo mismo le pasa al café. Si lo partimos en 2, si le hacemos una incisión, vamos a tener el doble de caras por donde está siendo afectado, y esto incrementa 2 cosas. El contacto con oxígeno facilita la oxidación, por ende la desgasificación, ¿sí? Sube la desgasificación. Y si estamos teniendo contacto con agua, ojalá agua caliente, pues estamos subiendo la extracción. Esto, por más de que sea cierto, llega a un punto donde es falaz, donde empieza a convertirse en una cosa al revés. Porque no siempre moler más fino me va a indicar que yo pueda extraer mucho más. Esto tiene que ver con la mecánica. Y pues obviamente es un fenómeno físico, o sea que el límite que tenemos es físico. Luego, si partimos estos cubitos a la mitad, vamos a obtener, de cada uno de estos vamos a obtener 2, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí un resultado de más caras, digámoslo así. Entonces, ¿ya cuántas caras tendríamos ahí? Ya tendríamos multiplicado exponencialmente. Ese es el peligro, porque tendríamos 24, 24 caras, y pasamos de 6 a 24 solamente partiendo 2 veces a la mitad. Es bárbaro. Entonces, cuando pensamos en la molienda, un grano de café no se está partiendo a la mitad. Se está partiendo en 500 partes, en 800 partes, en 1000 partes, ¿sí? En 3500, como más o menos han designado que son la cantidad de partículas que se debe obtener por grano para espresso. Pues esto no es que sea completamente firme, pero unos científicos en los años 80 se pusieron a hacer este ejercicio y designaron que 3500 partículas era lo adecuado que se puede obtener de cada grano de café molido para poder preparar un buen espresso. Entonces vean la analogía, lo compleja que es. ¿Cuántas veces exponencialmente estoy yo aumentando la superficie de contacto de este grano de café? Es muchísimo. Entonces es una acción bastante delicada. Y chicos, de una vez les doy un spoiler, es incontrolable. Si quisiéramos controlar la molienda como pretendemos, o sea, como si fuésemos dioses y quisiéramos hacer todo perfecto, de igual manera tampoco es que funcione mucho.
porque es difícil moler el café en tamaños exactamente iguales y en formas exactamente iguales. Si ustedes han observado tal vez al microscopio un grano de café, van a darse cuenta que un grano de café molido, más o menos, ustedes van a ver, si amplían su lente, van a ver resultados algo así, ¿sí? Unos resultados bastante diferentes entre sí. Y entonces eso hace que ustedes no puedan preparar el café únicamente con una sola partícula o con un solo tamaño particularmente hablando. Eso es lo complejo. Entonces, estudiar la molienda nos va a tomar bastante tiempo. La clase de hoy, de hecho, tendrá que ser reforzada con mucho conocimiento próximo para poderlo entender, para poder escalar el café a distintas cantidades y para poderlo aplicar dentro de nuestras barras de café, en caso de que seamos baristas o en caso de que seamos dueños de una tienda de café o que querramos montar un negocio basado en café. Vamos a tener que estudiar muy bien estos temas para comprender con finura las mermas que vamos a obtener después de que molemos el café. Vamos a obtener el correcto rendimiento al preparar una taza y vamos a tener pues una serie de ítems con los que trabajamos correctamente para entender mucho más la extracción desde la molienda, que es lo que buscamos. Entonces, una vez viendo la norma técnica colombiana, como les decía, científicos de CENICAFÉ, y ahorita vamos a citar los nombres, eh, nos plantean una problemática sobre esta norma técnica. Y tenemos algo primordial y es que la norma técnica dictamina, digámoslo así, o recomienda que se haga el estudio de molienda con un tamiz vibrante, creo que es que se llama, un tamiz que tiene una referencia específica y este tamiz tiene diferentes capas. Hagan de cuenta un CRUF, pero un CRUF mucho más viejo, un CRUF más antiguo. El CRUF que tiene varias mallas con distintas densidades, calibrado con distintas densidades, para que pasen tamaños diferentes de partículas. Entonces vamos a tener partículas como lo veíamos en el caso anterior, que veíamos aquí partículas de 350 a 500 unimicrones o 700 a 900 unimicrones, ¿sí? Aquí vemos algo y es que empiezan en las moliendas más finas o en los tamaños de partículas más pequeños, vemos adhesión por, por el contenido lípido que tiene el café. Entonces vemos que se adhieren los granos mucho más finos porque se generan dos cosas. Primero se genera algo de estática y la energía estática hace que se queden adheridos muchos de esas pequeñas partículas en el filtro, o sea, en el screen, ¿no? En la malla. Y obstrucción porque, claro, al tener el café un poquito de grasa, de lípidos, estos lípidos van a hacer que el café se condense en una masa y eso hace que varíen los resultados de una manera increíble. Lo que podemos ahí notar a priori es que va a haber una gran cantidad de café que entre más fino se muela va a ser difícil contabilizarlo. Y ese fue el dilema de los finos que iniciaron en el 2012. De hecho, Matt Pegger, si ustedes han estudiado algunos de sus escritos en el blog de Barista Hustle o son fieles seguidores de Matt Pegger, fue uno de los primeros en plantear este tipo de problemas, el problema de los finos, cuando son excesivos y cuando son positivos. Porque es que cuando un molino está tan descalibrado que lo que más te entrega, digamos un 20 o 25, 30% de la masa que moliste, la entrega muy fina, puede ser muy negativo para la bebida. Pero si tienes un 5, 10, 7% de finos, puede ser muy positivo. Porque también hay algo y es que las partículas iguales, cuando preparamos café y tenemos todas las partículas exactamente iguales, volvamos aquí a este caso, y supongamos que el café no lo tenemos así plurimodal, sino que todas son así. Todas las partículas nos salieron así y supongamos que esto es igual, ¿no? Obviamente, me perdonarán ahí, pero supongamos que todas salen iguales. Cuando le ponemos agua a esto, esto hace un efecto como ladrillo
y empiezan a formar como una gigantesca pared, y esta pared va a hacer cada vez más difícil el paso del agua. Y ahí es donde volvemos a hacer la cuñita de por qué entre más fino vamos a triturar o moler el café, vamos a tener un problema después con el flujo de o la velocidad de extracción cuando pongamos agua encima. No, o sea que no es completamente cierto que entre más fino dividamos el grano, más vamos a extraer. Teóricamente sí, el problema es cómo. El problema es con qué mecánica, bajo qué leyes físicas y bajo qué mecánica lo voy a extraer. Porque si bien la molienda que sirve para espresso se puede extraer porque hay ese tipo de presión, porque hay esa temperatura y porque hay esa molienda, cuando vamos a intentar esto mismo en otro aparato que se sature más como un Chemex, que ahí hago la cuña de que el Chemex es de los aparatos que más se satura por el grosor de su filtro y por la forma, vamos a ver que durante la preinfusión es posible que tengamos un fluido natural y normal, pero después de la mitad del primer vertido en adelante, todo va a ser un caos. El agua puede empezar a empozarse y ahí es donde ustedes van a ver a los baristas, o bueno, yo fui uno de estos también, que agarraba y veía que se empezaba como a empozar el Chemex y hacía la operación de agarrar el filtro y alzarlo para que no se trabara, para que siguiera el agua aunque sea filtrando, y uno se pregunta por dentro, pero ¿por qué si mi molienda o la molienda que elegí era pues mediana, o sea, era una cantidad de partículas pues adecuada y tamaño adecuado, pero son los finos, es la incidencia de finos lo que obstruye la extracción, y de ahí es porque hay muchos. Una cantidad adecuada de finos sirve muy bien para modular el sabor. Entonces, vemos por acá que basado en esta problemática se empezó a generar un estudio por completo. De hecho, en Cenicafé este es el número del estudio aquí abajo. Ahorita en la bibliografía lo vamos a poder ver bien para que ustedes lo puedan también estudiar, porque la idea es que lo descarguen y lo estudien. Está basado pues en esto, y se empezó a hacer ciertos cambios para poder ajustar la norma y que fuera coherente pues a las épocas modernas, porque el café ya no se prepara como hace 30 años, y pues es lógico, obviamente, porque hemos cambiado de tecnología, hemos cambiado también de coffee stars también, de las personas que son representantes en el mundo del café y tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de gustos, y asimismo cada vez el mundo snob del café es mucho más avanzado también, crítico y exigente asimismo. Entonces todo ha ido cambiando, y lo que se plantea es que se manejara la molienda directamente con una relación matemática en la que se midiera la cantidad de partículas que se puede obtener entre un screen y otro según lo que un molino o lo que le estoy pidiendo a un molino. Si ustedes tienen o han tenido contacto con un molino de estos de la marca Malkönig, como los EK, o no sé, el K30 o cualquier molino, entonces van a ver que todos los molinos tienen una numeración. A veces la numeración es circular, a veces es recta. Bueno, supongamos que vamos de 1 al número mayor, supongamos que es 30. Aquí estaría el 15. Y estos serían los indicadores de molienda. Todos los molinos tienen esto, y tienen esto en el mismo orden, en donde uno siempre va a ser el más fino y el 30 o el número que sea siempre va a ser el más grueso. Cuando, por ejemplo, pedimos una molienda tipo 15, tendríamos que hablar de una molienda pues media entre comillas, pero que es media, que es lo que yo estoy buscando. Ahí es donde yo entro a calibrar mi molino. Estoy buscando que en molienda 15, la molienda que yo busco esté entre el screen 800 y el screen 900, o que esté entre el screen eh, 600 y el screen 700, o que esté entre el 400 y 500. Estos son unimicrones, para que no se nos olvide. O sea, es el tamaño de la partícula.
Si elegí esta, pues yo ya voy a ver que lo que elija yo acá en 30 va a ser casi entero el grano, porque es bastante grueso. Pero si elegí esta, pues estoy viendo que ya voy a seguir teniendo una incidencia de finos en una zona un poco más prolongada del molino y al final voy a tener gruesos gruesos, pero no tanto como en el primer caso. Entonces debo seleccionar cómo quiero graduar mi molino y esto es algo que todos los baristas deben saber y deben hacer en sus tiendas. Deben meterle la mano al molino. No es una recomendación, es que es algo que hace parte de nuestro trabajo. Parte de conocer nuestros equipos y nuestros elementos reside en saber qué tipo de molino estoy operando y qué límites tengo con ese molino. Hasta dónde puedo moler más fino y hasta dónde puedo moler más grueso y cómo puedo yo balancear esto. Porque esta teoría es inconsistente en sí misma, porque supongamos que cogemos la marca Malkönig y estamos hablando del molino K30, digamos este es un K30 o un Ditting o lo que sea. Pero yo compré el K30 con una referencia XXX-1 y después fui compré el mismo K30, pero entonces ya es la referencia ZZZ-2 y es el mismo K30, pero me voy a dar cuenta que cuando yo muela en molienda 15 no arroja ni la misma cantidad particular ni el mismo tamaño. Entonces voy a tener que calibrarlo a mi gusto y eso es algo que hay que hacerle a todos los molinos, sean de muy alta calidad o de muy baja calidad. El problema es que los que son de baja calidad tienen pocas posibilidades de calibrarse, de que los podamos ajustar, de que podamos intervenir las muelas para alejarlas, acercarlas y graduarlas. Es a eso a lo que me refiero. Entonces, esto es algo que debemos aplicar no solo para filtrados, esto es para expreso, para todo, porque sirve para todo y ustedes pueden explorar su molino y parte del mantenimiento también es conocerlo. Entonces, a partir de ese tipo de cosas empiezan a surgir pues nuevas técnicas de modulación y es cuando ese tipo de, de, de screens, digámoslo así, sí, son los que salen después al mercado de una manera mucho más sencilla, porque el CRUF es un aparato manual para poder conocer un molino. Para esto sirve principalmente este aparato, además de también para modular el sabor, que ya luego lo vamos a ver en la clase de CRUF porque esto es un tema muy largo. Pero a grandes rasgos les voy a decir de una vez que ¿para qué sirve esto? Pues para conocer el molino. Si ustedes tienen esta herramienta en sus barras, van a facilitar un montón el hecho de conocer el molino. Van a moler una cantidad en una molienda específica, en un número que traiga el molino, y van a empezar a conocer como, ok, cuántos finos me está arrojando, cuántos gruesos me está arrojando y cuántos en la molienda ideal me está arrojando. Y eso es lo que se debe buscar. Entonces, a partir de eso empezamos a ver que hay unos comportamientos que también salieron a partir de ese estudio del que les estaba hablando de Cenicafé, en el que había una cantidad de café retenido, estos son los screens, digámoslo así, las mallas, y vamos a ver que cambia con respecto al, a la cercanía y la temperatura que tengan las muelas. Cuando las muelas calientan el café, que ese es otro ítem súper importante, tienden a desbalancear el tamaño que entrega el molino. Eso es uno. Y otra es que un molino completamente desajustado, como podemos ver aquí en tendencia 1, que pueda calentar excesivamente el grano, que hay molinos que las muelas se les mueven solas, hay molinos que vienen ajustados de una manera que no tienen un punto fijo en el que se referencian, sino que cuando empiezas tú a moler, la bobina, el movimiento de la bobina eléctrica que tiene el molino para empujar las muelas, va a llevar la muela fija hacia el lado en el que se está moviendo la bobina y esto es sumamente terrible porque lo que hace es desbalancear por completo la cantidad de café que debería entregar. Esto es algo más normal, esta curva que vemos aquí.
en donde si estamos pidiendo un tamaño de, digamos, de 350 partículas, 350 unimicrones aquí, estaría correcto y también tendríamos una incidencia de esto, otros pocos acá, otros pocos aquí. Sí, sucede porque no existe un molino perfecto. Por eso les decía hace un momento que el spoiler es que controlar la molienda de una manera perfecta es imposible prácticamente. Aunque existen unos sistemas, pero son sumamente costosos y prácticamente es como de la NASA, que se utilizan para moler café, pero con rayo láser, con una luz de láser que divide el grano en tamaños exactos, como debería ser. El problema es que no es que sea muy funcional, que digamos. Es simplemente un experimento que se llegó a hacer durante los años finales de los 90 y se popularizó bastante en los 2000, pero no es que haya sido muy, muy útil para la industria porque ya aquí tenemos una relación directa con el sabor. Y es que un café que se prepare con todas las partículas exactamente iguales no garantiza un sabor más lleno, más redondo, con más cuerpo. Los cafés tienden a quedar mucho más ligeros, un poco más jugados, digámoslo así, débiles, y les falta como extracción. Exactamente es por eso que los molinos también conviene que sean desuniformes, pero no tanto. O sea, no así, pero sí con una leve incidencia en la uniformidad. Eso es normal. Parte de conocer el molino reside en saber qué tipo de muelas estoy utilizando. Estas son las dos más usadas en el mercado del café. Molinos manuales y molinos eléctricos ocupan estas muelas cóncavas, más que todo para molinos de hogar, molinos de bajo tráfico, molinos que no son para moler libras y libras de café, pero sí molinos que pueden solucionarte la molienda bastante bien, según la calidad. Y están las muelas planas, que la mayoría de molinos que son ya de alta gama los utilizan, y los molinos para espresso. Aquí vemos. Entonces, la mayoría de molinos para laboratorio ocupan muelas planas porque son mucho más precisas. Y tenemos otro caso que son las cuchillas. Estas sí son las peores del mercado. Ahí pues, ¿por qué lo digo? Porque si somos un barista de pronto con escasa experiencia, lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, aparte de que estas cuchillas lo que hacen es pellizcar el grano, no dividirlo, sino matarlo a pellizcos, lo que vamos a tener es una molienda completamente dispareja y no vamos a saber cómo emparejarla, que eso es lo que necesitaríamos buscar. Entonces, entre las cuchillas y lo que estamos viendo acá de muelas planas y cóncavas o muelas cónicas, las muelas planas son las mejores, las cóncavas estarían en la mitad y las peores sí serían estas cuchillas. Eso sí, si ustedes disponen de un molino de cuchillas, pues es porque de pronto ustedes se quieren preparar el café de esa manera, o sea, de una manera menos exigente, de una manera más como para disfrutarlo, digámoslo así, pero para una tienda de café es cero recomendable, porque primero es inconsistente a más no poder. No hay una manera de mantenerlo consistente, no se puede. Segundo, depende de la operatividad del barista. Y tercero, se calienta rapidísimo. O sea, tú vas a preparar ya el tercer café y estos molinos por lo general se calientan porque no están hechos para eso. No están hechos para el movimiento industrial. Entonces, debemos conocerlos bastante bien y debemos tener un correcto acercamiento al molino. Es más, yo me atrevo a decir, gente, cualquiera de ustedes que piense o que quiera abrir un negocio de café, que tenga en su mente abrir un negocio de café, yo les indicaría de primera mano que concentren su inversión primero en un molino, antes que en cualquier otra cosa. Si hay un buen molino, ya después gestionan para una buena máquina y gestionan para el resto, pero la recomendación es que el molino sea de la mejor calidad que ustedes puedan, porque les va a facilitar muchísimo la vida. Les va a reducir las mermas, el desperdicio de café, les va a facilitar
la replicabilidad de una taza y la otra. Les va a facilitar el mantenimiento también, porque por lo general los molinos de mejor calidad son un poco más fáciles de hacerles mantenimiento y además mucho más durables. Y así, entonces, para un negocio, la inversión primordial estaría en el molino. La máquina de espresso es un tema debatible porque las máquinas de espresso hacen un trabajo muy similar entre sí sin importar la gama que estemos operando. Y es más, de la máquina directamente no depende el sabor como si depende del molino. Porque nosotros podemos tener un excelente molino y una máquina gama baja, una máquina normal, digamos una Astoria, y podríamos preparar un excelente café en esa máquina, conociendo obviamente capacidad de canastilla, teniendo claro las cantidades que voy a utilizar para preparar, o sea, teniendo claro ratio, cantidad de bebida extraída o yield y objetivo al que quiero llegar con ese café, teniendo un buen molino. Pero si yo tengo un mal molino y ustedes tienen una Victoria Arduino B333 de la última que salió, o si tienen un mal molino de estos de palanquita, no mentiras, no, los Super Jolly hay algunos que son buenos de estos de palanquita, pero hay algunos que son de plástico, ¿no? En este momento no recuerdo algunas marcas, en lo que me voy acordando les voy diciendo, pero si tienen de estos molinos y tienen por el contrario una máquina súper costosa, como podría ser una Sanremo, una Ópera, pues esto es totalmente inconsistente. Porque así ustedes tengan una máquina que les permite preparar 6 por, perdón, 3 por 2 6 y 6 12 perfiles de espresso por cada, perdón, por grupo son 6 perfiles de espresso, entonces serían 12 en total en una máquina de 2 grupos. Es increíble, sí, pero eso no sirve para nada si tienes un mal molino. Entonces, primero el molino, luego la máquina. Si no tenemos cómo concentrar la inversión ahí, es mejor primero concentrarnos en el molino y luego poder adquirir una máquina con el tiempo, que de hecho el molino pues dará para eso. Además, uno no se da cuenta de la cantidad de café que uno bota con un mal molino por el exceso de calibración, por el exceso de desperdicios, por el exceso de varias cosas en cuanto a pérdida, de mermas. Con la cantidad de café que uno bota al año y si trabaja con especialidad y más o menos estaría entre 30 a 45 pesos el gramo de café, botar de a 10 gramos diarios puede darte en un año el siguiente molino. Es una locura. Entonces, debemos ponerle bastante cuidado a ese tema. Estábamos hablando hace un momento de la temperatura al moler el grano. Y aquí empieza a haber compañías como lo fue, creo que fue Malkönig, con los K30 y los K30 Twin, que salieron enfriadores para las muelas planas, que lo que hacían era enfriar, pero con aire, con un poquito de aire pues frío. Este sistema ya ha mejorado bastante a día de hoy porque hemos descubierto que sí hay una incidencia en el cambio del tamaño de la partícula y varían entre 3 a 17 unimicrones según la temperatura. O sea, cuando la muela está más caliente, se vuelve más lapsa para moler, como que muele con menor precisión. Entonces es vital que también tengamos esto sumamente claro, que si un molino me está entregando el café caliente, que es lo normal de la mayoría de molinos, esto es algo que hasta ahora se está implementando en los mercados, en los molinos más nuevos. De hecho, en los molinos viejos de alta gama también existe calentamiento. Hay calentamiento. En los K30 más viejos de Malkönig para espresso, vamos a ver que hay calentamiento. Y también en los gama media, como los, como los Simonelli, los Victoria Arduino, no me refiero al molino Mythos, porque el Mythos sí tiene un sistema de refrigeración ya novedoso, pero de ahí para atrás, todos estos molinos sí tienen una incidencia térmica en el grano y eso es sumamente incidente en el tamaño de la partícula y obviamente en el sabor. Vamos a tener eso sumamente claro. Ahora, hay otra cosa.
Y es que existe también una relación directa entre el tueste y la molienda, ¿sí? En que al ejecutar el tueste, para aclararlo, el tueste lo que hace es convertir primero que todo, como fin primordial, buscamos que tostar el café para que sepa bueno, empezando por ahí, como lo dijo el señor eh, Patrick O'Malley en una exposición, es que básicamente tostamos el café para que sepa bueno, listo, fin. No, pero no reside en solamente eso, reside en transformar precursores que se obtuvieron durante el procesamiento en finca en compuestos, compuestos que se transforman en sabores y aromas. Pero ese intercambio es a causa de sacrificar otras cosas, como por ejemplo la fragilidad del grano, la volatilidad de muchos de los gases que contiene el grano y que serán mucho más incidentes después del tueste. Y la fragilidad del grano viene a incidir directamente en la molienda, en que nos va a aumentar fácilmente la superficie de contacto entre más tostemos el café. Es algo en lo que debemos pensar siempre. Por eso era que cuando abrí la conversación con ustedes les decía mmm, que cuando buscamos moler el café, buscamos es facilitar la extracción de los óleos solubles. Eso mismo se busca en el tueste. Se busca es facilitar la extracción directamente desde la fragilidad del grano. Lo que hacemos es volverlo más frágil cada vez. Y esto se evidencia cuando quemamos el café. Cuando dejamos que se queme, lo volvemos tan frágil que molerlo es sumamente sencillo. Hasta con los dedos podemos partirlo. De eso se trata. Entonces, entre más duro tengamos el grano, mayor esfuerzo tendrá que hacer el molino para dividirlo y todo lo contrario cuando pues el café está mucho más quemado. Entonces, hay una relación directa entre tueste y molienda que es muy importante que vayamos estudiando para, para poder preparar el café basado en esos ítems que son sumamente importantes. Entonces, bien chicos, hemos finalizado la parte teórica. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que tengamos una conversacioncita sobre este tema. Las personas involucradas en el ejercicio que les mostraba al inicio, en el experimento que se empezó a hacer para la normatividad colombiana, fueron estas dos personas y otros más que son citados en Cenicafé. Al entregarles esta presentación, ustedes van a poder tener también acceso a esa documentación. Cuando tengan el documento, ahí va a estar correctamente referenciado. Y pues ahora sí, entonces si quieren, abramos los micrófonos y el que tenga preguntas, pues bienvenido.